En la legislatura porteña arrancó el debate sobre la modificación del Código Urbanístico, el conjunto de normas, ¿no?, que regula el uso y la construcción del suelo en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un proyecto que, busca de alguna forma, incentivar, ¿no?, la construcción en la zona sur, por ejemplo, fomentar la protección del patrimonio y preservar la identidad, nada más y nada menos que de los barrios de la ciudad. Estamos en contacto con Andrés Bortagaray, arquitecto, urbanista y presidente de la Fundación Furban. Andrés, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Buen día, Jorge, un gusto para mí. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están trabajando, no, desde la Fundación este debate, esta modificación del Código Urbanístico? Sí, mirá, desde la Fundación, desde la universidad, también desde ámbitos profesionales y comunitarios, es un tema que hoy está en discusión. Es verdad que cuando se reformó el código en 2018 se hizo un código nuevo, sí, con algunas modificaciones luego en 2020, se había producido un aumento en la capacidad construible en algunos barrios que iba hasta 6 veces lo que se permitía hacer antes, y eso ha generado una reacción muy fuerte. En algunos, como en Belgrano y Núñez, habían logrado una ley parcial para cambiar esa situación y claro, en lo posible preservar un poco más el carácter del barrio, y en otros todavía no, y a lo largo del año pasado hubo elecciones de jefe de gobierno y de legisladores, y la mayor parte de los candidatos, incluido el jefe de gobierno electo, Jorge Macri, habían asumido un compromiso para revisar la normativa y preservar el carácter de los barrios. Ahora, yo creo que después, por supuesto, hay otras necesidades estructurales de la ciudad, como la revitalización del sur, o el acceso a mejores viviendas, o las cuestiones ambientales que también tienen que ser tratadas. Ahora, lo que me parece, y lo que he discutido en ámbitos profesionales como el CEPAU, por ejemplo, es que hay que separar. Una cosa es la urgencia que hay en los barrios donde se han producido la mayor parte de los conflictos, como Chacarita, Villa del Parque, etcétera, que merecen un tratamiento específico, como hubo para Belgrano y Núñez, de la discusión de más largo plazo que tiene que ver con el futuro de la ciudad y que implica estudios y un tratamiento mucho más profundo que tiene otros tiempos, ¿no? Claro. A ver, es cierto, ¿no?, esto que vos estás contando, ¿no, Andrés? También es cierto la realidad, por ejemplo, barrios como Villa Urquiza, ¿no?, que han cambiado 180 grados, ¿no?, visualmente, mismo la construcción de edificios, de torres, ha cambiado muchísimo, ¿no?, la dinámica también con la extensión de la línea B de subterráneo, que la misma modernidad, que la misma tecnología, que la misma, ¿no?, dinámica del siglo XXI demanda para poder revertir o darle un cambio de imagen. Pero también están otras cuestiones que se mezclan en esta situación, digo porque me ha tocado cubrirlo como cronista en el verano, de ir, por ejemplo, a barrios como Caballito, en donde los vecinos decían: acá construyeron una torre y no arreglaron, o por lo menos no adecuaron el sistema eléctrico de sur o de nor o lo que sea, y esto hace que reviente todo en los días de muchísimo calor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo es lo moderno, lo nuevo y lo actual? No, por supuesto, y la ciudad, las ciudades son están en permanente cambio, en permanente evolución. Tampoco se trata de decir, bueno, paramos acá el reloj y esto queda como está, porque no es así, sin perjuicio de lo cual hay cuestiones de patrimonio muy importantes que hay que preservar. Pero el tema es que las decisiones que se tomen sobre cómo crece la ciudad, a dónde, para qué destinos, requieren, digamos, de una mirada de conjunto. La legislación de la ciudad prevé que tiene que haber un plan urbano ambiental, que tiene que tener un modelo territorial,
y que de eso el código urbanístico es una expresión reglamentaria. Y creo que acá un problema que tenemos es que yo no digo que se respete exactamente ese orden, pero por lo menos que quede clara cuál es la estrategia urbana que está detrás de los reglamentos que se tienen que tratar, porque si no se convierte en algo muy que si no tiene un norte entramos en discusiones que pueden ser muy arbitrarias. Totalmente. Y como decís bien, cuando llega una línea de subte como la extensión de la línea B en Villa Urquiza, bueno, vos podés tener un barrio que crece, pero que está acompañado de la infraestructura de transporte público que te lo sirve bien. En otros barrios está planteado un crecimiento, pero no está desarrollada el plan de inversiones ni los proyectos de la infraestructura que hace falta para acompañar ese crecimiento. Entonces, me parece que ahí es donde hay que buscar un equilibrio, pero sí, y que tiene que buscarse, tiene que tratarse con la profundidad que merece, pero por eso insistir un poquito en separar los tratamientos de urgencia de lo que hoy estaba en crisis de lo otro, porque si no, además, se han puesto también normas que durante 180 días paralizan una cantidad de actividades y que se justifican en los contextos donde realmente está planteada la crisis, claro, pero no en toda la ciudad. Le cuento a los oyentes y te cuento también a vos, Andrés, Sí. Hablando con un exfuncionario de la ciudad de Buenos Aires, le consulto, ¿por qué el subte no llega, por ejemplo, a Villa Devoto? Y la respuesta fue muy clara, ¿no? Directo. Primero, porque es carísimo un proyecto de esas características. Y segundo, porque la masa, ¿no? de gente que se va a desplazar es muy poca en comparación a la que se utiliza en la línea A, B o C, que rondan entre los 200, casi 300.000 usuarios. Pero bueno, me impactó eso por un lado, esa lectura. Por otro lado, también llevarte a otro plano, ¿no? Estamos conversando con Andrés Bortagaray, arquitecto, urbanista, presidente de la Fundación Furban. Estos cambios, ¿no? que bien mencionabas y comentábamos, por ejemplo, se han visto en Caballito, ¿no? En la avenida Honorio Pueyrredón, por ejemplo. Vecinos que también han insistido en la misma zona de Caballito que los edificios que se construyan no tengan más de 4 o 5 pisos, o sea, o 3 pisos que tengan aproximadamente para mantener justamente esta misma dinámica de barrio. ¿Cómo estás observando vos estos cambios y estos pedidos de los propios vecinos? Sí, mirá, creo que de todas maneras 4 pisos ya es una altura que garantiza un nivel de densidad relativamente alto en la ciudad. Hay tipologías que lo permiten. En algunos casos hay barrios que tienen una altura más baja, y creo que el código tiene que reflejar, digamos, acuerdos de sociedad, digamos, ¿no? De hecho, en el código anterior, que tenía también muchos problemas y que por supuesto que había que reformarlo, pero recogía una cantidad de reformas planteadas desde los barrios y tratadas por sucesivos mandatos de la legislatura, que de alguna manera era aceptada por las partes. El actual, bueno, tendrá que tener ese nivel de acuerdo y de aceptación. Nunca va a ser una cuestión que todo el mundo esté de acuerdo, porque eso es imposible, claro, pero sí grados mínimos que permitan dar una estabilidad jurídica para ver hacia dónde tiene que crecer la ciudad. Hoy, por ejemplo, la cuestión ambiental, la cuestión del asoleamiento, la cuestión de la expansión hacia el exterior, después de lo que vimos en la pandemia, tanto al espacio público como lugares internos, son cuestiones fundamentales y que deberían ordenar un poco la normativa de la ciudad. Hablabas de extender el sur. ¿Cómo estás viendo? ¿Es una deuda pendiente? ¿Crees que se están llevando a cabo emprendimientos? Por ejemplo, uno va por la zona de Barracas y ve bueno, lo que eran cerealeras o fábricas que se han hecho muy lindos edificios, pero me quedo solamente con eso. No sé si se ha abierto aún más, ¿no? Este polo o este sector en la ciudad de Buenos Aires. Sí, mirá, el sur históricamente ha sido, por un lado, una zona particularmente industrial,
tanto del lado de la ciudad como del lado de Avellaneda, que antes era Barracas al sur, con la vía de acceso del Riachuelo y con había mercados y había otras cosas, y fue cambiando, y a lo largo del tiempo hubo muchos cambios. Por ejemplo, el Parque Patricios era un ex matadero, claro. Y eso fue un cambio muy importante de la ciudad hace un siglo. Después de los años 60, todo lo que era el bañado del Bajo Flores fue objeto de obras hídricas muy importantes y de creación de parques y creación de conjuntos de vivienda social, que después con el tiempo, bueno, se cambió la forma de encarar eso y bueno, y más recientemente se había creado la Corporación del Sur, que probablemente no alcanzó los objetivos que se esperaban en su momento, y sí se han hecho algunas inversiones de mejoramiento de barrios, por ejemplo en el barrio 20, que son muy importantes, o lo que fue el proyecto de la Villa Olímpica, pero está claro que quedan muchas cosas por hacer. Creo que el tema de cómo se logra tiene una parte que es de infraestructura, tiene una parte que es de incentivos, pero fíjate que en el Código de Planeamiento Urbano anterior, el lugar donde había metros edificables no construidos era básicamente en el sur. Con la reforma del 2018 se crearon muchos metros edificables en el norte, con lo cual el incentivo para invertir en el sur, frente a otros que eran comercialmente más atractivos, se te hizo complicado. Entonces yo creo que hay que verlo, hay que tener una estrategia para el sur, pero que tiene que ser una estrategia de conjunto y que incluya, por supuesto, las cuestiones ambientales y sociales, además de las económicas. Seguro. Y por último, respecto, ¿no? Sí. Sí, dale. No, te decía por último, ¿no? Para no robarte más tiempo, Andrés, uno de los temas que dejó la pandemia fue el centro y microcentro porteño, por ejemplo, ¿no? Oficinas que han quedado vacías, edificios, ¿no? Que han quedado en su totalidad vacíos, que a partir, ¿no? de este incentivo, ¿no? De este nuevo crédito UVA se busca, ¿no? Generar más movimiento o que la gente vaya y se mude tratando de generar algún tipo de incentivo. Pero ¿cómo estás viendo toda esta situación del centro y microcentro porteño? Sí, mirá, creo que ahí se combinan varias cosas. Primero, que era lo que te iba a decir antes, quería hacer un comentario en relación a esto también con respecto a las líneas subterráneas, ¿no? En Devoto, bueno, también llega el ferrocarril y creo que además hay que tener una cuestión complementaria entre los distintos modos de transporte y además de la necesaria expansión de las redes subterráneos, tenemos también una red ferroviaria muy importante en la ciudad que no está aprovechada en toda su capacidad. Por ejemplo, en el ferrocarril Belgrano Norte, que pasa por la cancha de River y Ciudad Universitaria, hoy la frecuencia estaba entre un poquito más de 20 minutos y podría ir a pasar un tren cada 6 minutos o cada 4 si se tomaran las decisiones, y esto permitiría multiplicar mucho el rendimiento de algo que ya tenemos, ¿no? Que me parece también importante. Y al centro accede la mayor parte de las líneas de transporte público masivo. Está, de alguna forma, alguna de las definiciones estaba marcada por las 3 grandes terminales de Once, Retiro y Constitución, pero además por las distintas líneas del subte. Cuando se empieza a caer la actividad del centro, estamos desaprovechando infraestructura existente que es muy difícil de crear en cualquier otro lado. Totalmente. Porque es una construcción de mucho tiempo. Y creo que ahí se juntan varias cosas. Por supuesto que hay cambios en la forma de trabajar y que la pandemia multiplicó con el teletrabajo, que te hacen que ir a las oficinas en muchos lados ha cambiado y han cambiado las tasas de ocupación. Hay cuestiones que tienen que ver con decisiones que se han tomado de mudar oficinas del gobierno, que era de la ciudad, que era un gran atractor de actividades en el centro. Algunas, bueno, está bien, la sede de gobierno en Uspallata, en Patricios, está bien, pero otras donde se están alquilando edificios para, por ejemplo, lo que antes estaba en el Mercado del Plata, uno dice, ¿cuál es la lógica, no? Si lo que nosotros queremos es que haya actividad en el centro, y la primera cuestión es que las propias actividades que desarrolla la ciudad estén en edificios propios y no alquilados como el que está en el Parque Lezama. Claro. Después, es verdad que la conflictividad también
hace que ir al centro a veces sea difícil. Entonces, cuando se crean otras alternativas, bueno, eso le pone una competencia, ¿no? Y también a mí me parece interesante que se piense en ver cómo combinar la actividad de servicios con actividad de vivienda y que haya más residencia en el centro, pero bueno, eso no es automático. En muchos casos hay que invertir para reconvertir, pero sí me parece que el centro es un activo fundamental para todo el área metropolitana, un poco el corazón de la metrópoli, y que necesitamos que se recupere. Yo lo que no vi en el proyecto de reforma del Código Urbanístico, ni en el anterior del 2018, ni en este, es una estrategia también para la recuperación del centro, ¿no? Andrés, un placer enorme haber conversado contigo y bueno, haber entendido un poquito más la mirada, ¿no?, desde la Fundación Furban, el trabajo que están haciendo. Un gusto, Jorge, quedamos al habla y ojalá que puedan seguir recogiendo muchos puntos de vista distintos sobre este tema. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Andrés Bortagaray, arquitecto, urbanista y presidente de la Fundación Furban, pasaba por Mañana Sí.